En las últimas 2 semanas hemos estado viendo esta serie que se titula ¿Quién eres? Y vimos la diferencia entre lo que es la madurez de lo que es ser un niño en el cristianismo, también un joven, vimos aún lo que es ser adulto. Y empezamos a reflexionar sobre las diferencias entre lo que es, por ejemplo, acá lo pueden ver, un limón que está maduro, que está listo, que está hecho, comparado a un limón que todavía está en proceso de madurar y todavía necesita bastante tiempo para poder llegar a ese punto en el cual uno puede en verdad gozarse de ese limón. A mí, yo no sé de ustedes, es algo interesante, le comparto un poquito de lo que pasa en mi casa en este momento. Tenemos varios árboles de mango en casa, ¿no? Y a mí me encanta ver los mangos crecer en el árbol porque yo no sé de ustedes, pero cuando uno tiene una planta y empieza a dar producto, uno se alegra, especialmente porque en teoría es gratis lo que uno va a recibir, ¿no? En estos momentos tenemos una tonelada de mangos y es algo interesante porque el mango no se puede picar del árbol antes de tiempo porque no crece al nivel donde debe estar. Y el mango no se puede dejar mucho tiempo tampoco porque se expone a caer y dañarse y también caer y que otro animal se lo coma, ¿cierto? En el cristianismo nosotros padecemos de las mismas situaciones. Nosotros tenemos que entender el momento en el cual estamos listos para poder desarrollar cualquier llamado que Dios tiene para nuestra vida. No podemos hacerlo antes de tiempo y no debemos hacerlo tampoco después de tiempo, porque el impacto que puede tener para nuestra vida puede ser o de bendición o aún de maldición. Ustedes saben que si uno no usa los dones correctamente como Dios le ha indicado, ese talento, como dice la palabra, cuando uno lo esconde y no lo pone en acción, ese talento no le va a dar la medida en la cual Dios había originalmente trazado para que uno lo reciba. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Los puntos que empezamos a examinar fue en qué edad de nuestra vida estamos y por qué, o sea, analizando la diferencia de ser inmaduro y la diferencia de ser maduro y qué hacemos para crecer. Empezamos a ver lo que era la parte psicóloga entre lo que es ser un niño o joven de los años 0 a 18 y la diferencia entre una persona madura o adulta entre 18 a 40 y ya lo que entra a ser la parte sabia de 40 años para arriba. Empezamos a ver lo que el inmaduro hace, cómo el inmaduro piensa en su mente que lo sabe todo, cómo el inmaduro piensa que se le debe algo, cómo el inmaduro espera que todo el mundo haga las cosas para ellos, cómo el inmaduro tiene envidia y rencor contra otros que tienen éxito. ¿Cuántos no hemos bregado con eso en nuestra vida? Cuando vemos a alguien que quizás trabajó un día con nosotros, ahora tiene un negocio, decimos, ¿pero por qué? Y quizás no lo hicimos en una forma mala, en el sentido que no lo verbalizamos, pero dentro de nosotros hay como algo que nos está rascando, como una piquiña. ¿Cuántos decimos amén? Si somos sinceros, si somos transparentes, vamos a reconocer que todos en nuestra vida tenemos un poquito de inmadurez. Y esa inmadurez en la parte física no es solamente donde se queda, sino que aún en lo espiritual también muchos de nosotros experimentamos eso. Experimentamos eso cuando vemos que el Señor está empezando a tocar a alguien y nosotros adentro decimos, pero ¿por qué, Señor, no lo haces conmigo? ¿Y qué de mi llamado? Y nos quejamos delante de Dios. ¿Cuánto lo hemos hecho? Muchas veces vamos a iglesias diferentes y vemos una iglesia grande y decimos, Señor, pero ¿por qué estamos en una iglesia tan pequeña? ¿Y dónde está el llamado? ¿Y por qué, Señor, no tenemos una escuela? ¿Por qué no tenemos autobuses de la iglesia? ¿Por qué no tenemos esto? Y desafortunadamente en nuestra inmadurez nosotros le reclamamos a Dios por todo lo que no tenemos y no apreciamos lo que tenemos. Amén. Y eso lo vemos mucho en el matrimonio. Esposas y esposos que ven a su cónyuge y decimos, pero ¿por qué él no es como ella? ¿O por qué ella no es como él? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y todas las razones por las cuales nosotros nos falta algo, decimos, ¿por qué esa persona no? Y sí podemos ver en las otras personas todo lo que tienen. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. El deseo de Dios para nosotros es que seamos buen mayordomos de lo que nosotros tenemos, sea un esposo o esposa, sea nuestro propio cuerpo, porque nosotros tenemos que ser buen mayordomo de esto, ¿no? No podemos comer arroz imperial todos los días y esperar a ser flacos. ¿Sí o no? Tenemos que cuidarnos. Y cuando nos enfermamos no decimos, Señor, ¿pero por qué me enfermo? Porque estás comiendo grasa a la lata.
O sea, son cosas que uno tiene que tener sentido común, no solamente en la espiritualidad, sino aún en lo físico. Tenemos que empezar a matrimonizar, me la inventé. Tenemos que empezar a casar lo que es lo espiritual, lo físico y lo que es el sentido común. Muchos de nosotros queremos vivir en una madurez tan espiritual, pero somos inmaduros físicamente. ¿Y qué quiero decir con eso? Decimos, hoy estoy debajo de ataque, en mi casa veo espíritus y pastor, por favor, ore por mí. Y uno como pastor va y ora en su casa y esa persona sigue traspasando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero lo que esa persona no le dice al pastor es que estoy yendo a barras todas las noches y estoy yendo a este lugar inapropiado. Pero ¿por qué será, pastor, que me están sucediendo estas cosas? Cuando uno se abre, uno entiende que la inmadurez física y espiritual de la persona está abriendo puertas para que cosas sucedan en nuestro hogar, sucedan en nuestra vida, y después queremos ser espiritualmente maduros y decir, en el nombre de Jesús reprendo, pero en el nombre de Jesús todavía estoy yendo a la barra. ¿Podemos ser sinceros? Vamos a hablarlo como es. Gente que dice, ven pastor, ore, reprende este cáncer, pero no han parado de fumar. Vamos a ser maduros. Si queremos que Dios haga un impacto en nuestra vida, en la forma madura, en la forma máxima, en la forma próspera, como nos habla el libro de Jeremías 29:11, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos a Dios como un genie. ¿Cómo se dice genie en español? Un genio. Queremos decirle, vamos a decir que esta es la cosa donde se queda el genio. Decimos, Señor, por favor, haz que mi negocio, Señor, me dé mucha plata, pero uno quiere levantarse al mediodía y parar de trabajar a las 2 de la tarde. Señor, sáname, Señor, ayúdame a perder peso, pero no me quites, Señor, el arequipe y la leche condensada. Dios no trabaja así. Discúlpame, hermanos, Dios desea todo lo mejor para nosotros. Es que no lo dudo. La misma palabra lo dice. Sobre todo Él desea que nosotros seamos prósperos, que nuestra alma y nuestro espíritu sea próspero. Pero nosotros tenemos que ser maduros suficiente para decir no cuando es no y sí cuando es sí. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. Y en esta iglesia, visitas, lo van a escuchar como es. Van a escuchar que el pastor y que los líderes en esta iglesia son los más imperfectos que hay. Somos gente que hemos entendido que la gente le tiene alergia a la iglesia porque están cansados de la hipocresía de la iglesia. ¿Podemos ser sinceros? Podemos ser sinceros y saber que, mira, anoche mismo estaba escuchando la noticia y veía como uno de los pastores más grandes evangélicos lo cogieron en una cosa donde estaba pasando fotos de niños. Y ya ustedes saben qué tipo de fotos. O sea, y todo el mundo ve a este pastor en su iglesia y dice, wow. ¡Qué santo, santo, santo! No, hermano, nosotros no estamos aquí por ser santos, santos, santos. Estamos aquí porque estamos en proceso como ustedes. Pero Dios nos ha permitido este lugar para que nosotros tengamos una luz, una lámpara que brilla sobre nosotros, porque Él sabe que si no tuviéramos esa luz, hubiéramos completamente perdidos. Todos estamos en esta misma sopa. Todos somos del mismo sabor, todos tenemos las mismas inmadureces y todos tenemos las mismas metas en las cuales queremos llegar. Nuestra necesidad es de madurar cada día más. Nuestra necesidad es de amarnos uno al otro, no como somos, sino como vamos a ser. ¿Qué quiero decir con eso? No alcahuetear nuestros pecados. Mucha gente dice, ay, pero es el pastor, tranquilo. No, si el pastor está mal, está mal. Hay que corregir. La palabra lo dice. Primero uno enfrenta a la persona, después se siente con un testigo, después lo trae enfrente de los líderes y después enfrente de la iglesia. Hay un proceso. Dios no se olvidó de nada cuando Él inspiró los hombres de la palabra de escribir la Biblia. Él no se olvidó ni de un detalle, Él no le tuvo que añadir más y Él no tuvo que quitarle más. Dios enseñó un ejemplo para todo lo que tú y yo podemos estar pasando en nuestra vida. ¿Cuánto hicimos amén? La semana pasada hablamos sobre lo que es la madurez, ejemplos de madurez. Vimos a Jesús en Getsemaní, como Él decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Vimos ejemplos de los discípulos, que cuando Jesús se manifestaba y le preguntaba, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ellos decían inmediatamente, decimos que usted es el Cristo, amén. Vimos ejemplos de esta madurez, pero hoy día quiero hablar
¿Por qué? ¿Por qué es que muchos de nosotros nos encontramos en estado infantil aún siendo adultos? ¿Cierto o no? Muchos de nosotros, no solamente en lo espiritual, sino aún en lo físico, muchas veces nos comportamos muy infantilmente. Mira, uno de los problemas que yo veo más grande cuando nosotros hacemos estos talleres para matrimonios, es que cuando uno le pregunta a las parejas, ¿por qué vinieron hoy? Todo el mundo dice, el esposo se levanta y dice, yo vine para que mi esposa cambie. Y la esposa se levanta y dice, yo vine para que mi esposo cambie. Hay una inmadurez tan grande. Porque el proceso de lo que es el matrimonio no es que yo me voy a casar para que tú cambies, es yo me voy a casar contigo en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en riqueza y en pobreza, en salud y en enfermedad. Significa que el deseo mío para mi esposa o viceversa debe siempre ser cómo yo te puedo acomodar, cómo yo te puedo ayudar. Y no es tan lindo cuando uno es casado y uno tiene sed y alguien viene, su esposa viene y le dice, toma, aquí está el vasito de agua, sin uno que aún tener que vocalmente decir, tráigame un vaso de agua. Yo uso el ejemplo del vaso de agua, pero puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier necesidad. Mira, hay una cosa interesante, en la noche mi esposa y yo, ya que estamos poniendo unos viejitos, nosotros cuando nos vamos a dormir, nos gusta dormir con un vasito de agua, ahí en el nightstand. Y hay días en los cuales yo estoy parado, me voy para arriba y ya miro el nightstand y ya está ahí mi vasito de agua. Y eso a mí me llena el tanque de amor, como hicimos los 5 lenguajes de amor. Me llena el tanque porque digo, ella pensó en mí antes de yo tener que decir la necesidad mía. Y eso es lo que debe ser un matrimonio, eso es lo que debe ser una relación. Y así mismo debe ser entre Dios y nosotros. La madurez espiritual es cuando nosotros podemos alabar a Dios, aunque no nos sintamos bien. ¿Ves? Hay días que yo quizás le traigo un vasito de agua, o hay días que yo voy a trabajar aunque me siento mal. ¿Lo hago para qué? Para mi esposa y mis hijos, ¿cierto o no? Lo mismo lo hace Dios y lo mismo quiere Dios de nosotros. El amor no es un poco de palabras y una carta el 14 de febrero. El amor es una acción que se toma aun cuando todo está al revés. Y el amor hacia Dios se demuestra en todo momento, en todos los días del año, en toda hora y en cualquier momento en el cual tenemos oportunidad. Significa que no tenemos que ser tan rígidos espiritualmente, entre comillas, legalistas o legalmente religiosos, en los cuales tenemos que arrodillarnos en cierta forma, tenemos que poner nuestra mano en cierta forma. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios solamente quiere escuchar lo que está aquí. Él no le interesa nuestras ceremonias, Él no le interesa nuestros sacrificios, Él le interesa lo que hay aquí, lo que maduramente nosotros podemos decir, Señor, aunque no sea mucho, esto es tuyo. Y ahí es cuando Él bendice. Es increíble cómo tantos de nosotros sufrimos o padecemos con lo que es los diezmos y la ofrenda. Y yo no lo digo en parte económica, eso a mí no me interesa, ustedes lo saben bien. Lo digo porque cuando uno da, aunque sea un poquito, cuando uno tiene en mente a Dios, cuando uno se acuerda de lo que son las primicias, lo que es los diezmos y la ofrenda, y uno da, el Señor en verdad responde como lo dice Malaquías 3. Él dice, probadme ahora en esto y verás cómo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y he escuchado testimonio tras testimonio de gente que un día fueron inmadura en este sentido y llegaron a la madurez, y como cuando empezaron a dar, aunque no tenían, Dios empezó a bendecir. Y lo mismo es nuestro tiempo. Hablemos de nuestro tiempo. Olvídate de darle un diezmo a Dios de tiempo, porque es imposible en esta vida que vivimos hoy día. Pero un poquito, un algo que nosotros le entreguemos a Dios, donde Él diga, en verdad, yo sé que Joel pudo haber hecho esto, pero no, en vez Él quiso adorarme, Él quiso alabarme, poner una alabanza, poner una prédica, simplemente abrir nuestra boca y decirle, Señor, estoy frustrado, Señor, ayúdame, Padre, me siento solo, estoy en esto. Eso es lo que Él quiere escuchar. Y no es que Él no sepa lo que nosotros estamos traspasando, sino que es como mi esposa. Ella me dice, yo quiero que me digas que me amas. Yo me acuerdo cuando primero nos casamos y yo no era tan, no que no era romántico, sino no era tan abierto a expresar mis emociones. Y ella siempre me decía, pero es que yo solamente quiero, es el pensamiento que vale, ¿no? ¿Han escuchado eso? Yo le digo, pues yo pensé en comprarte una casa de 2 millones, pero te compro una más pequeña.
Yo pensé en comprarte un carro nuevo, pero te compro una bicicleta. ¿Usted me entiende? Pero empecé a entender que muchas veces para ella eran las cosas sencillas que ella deseaba. No deseaba la casa, no deseaba todas estas cosas. Desea el pensamiento. Lo mismo lo desea Dios. Ese pensamiento. Y ese pensamiento es lo que es ser maduro espiritual. Amén. Mira lo que dice la psicología. La psicología reconoce que los humanos tienden a ser estancados en la vida en momentos traumáticos de su vida. O sea, si un niño pierde a los padres a los 4 años, aunque físicamente crecen, su mentalidad, o sea, se desarrollan, se mantienen inmaduros en ese lugar. Parte de lo que nosotros hacemos en nuestros talleres de matrimonio, y hablo mucho de los talleres de matrimonio porque no solamente son de matrimonio, sino son también de individual. Y nosotros en estos talleres llevamos o intentamos a llevar la gente en un recordatorio mental de memoria, en lo cual los podemos llevar a ese momento en el cual se siente como que algo paró. Yo no sé de ustedes, pero en ciertas relaciones, en ciertos negocios, siempre hay un alto, un crossroad se habla en inglés, o sea, como una luz verde, luz roja en el transporte, donde uno hace un par en su vida. Y algo traumático sucede en nuestras vidas, sea traumático para bien o para mal. Puede ser un momento en el cual estamos tratando de perder peso y miramos la pesa y decimos, wow, perdí 40 libras. Y de repente ese traumático bueno me motiva para perder aún más. O ese momento que me pongo en la pesa y digo, no he perdido libras y no he estado comiendo nada malo. Y digo, traumáticamente paro y ya digo, ¿para qué voy a intentar? El trauma en muchos de nosotros nos hace hacer paros altos en nuestra vida. Y muchos de nosotros que padecimos cuando fuimos niños, nos quedamos en ese estado. Y muchos de los cristianos hoy día, muchos de nosotros tenemos un problema con nuestro Dios, con la comunicación con Dios, no por Él, sino por lo que pasó con nuestro Padre terrenal. Asimilamos a Dios con ese Padre terrenal. Asimilamos el amor de Dios con el amor del hombre. Y ese es uno de los problemas más grandes del cristianismo hoy día. Porque muchos pensamos, ¿qué quiere Dios de mí? Para que yo haga algo, ¿qué quiere Dios de mí? Amén, hermanos. Tenemos religiones que han sido basadas simplemente en eso. ¿Quieres recibir perdón? Vaya y diga tus 20 Hail Marys y prenda tus 10 velas y todo está bien. ¿Cierto o no? O sea, estamos diciéndole a Dios, tú eres condicional. Si yo prendo esta vela, tú me bendices. Si no la prendo, no me bendices. No, hermano, eso es locura. Dios no es como nosotros. Dios no ama como tú y yo. Él tiene un amor que se llama ágape. Significa incondicional. Significa que aun cuando nosotros erramos, Él sigue amándonos. Vemos el ejemplo en la parábola del hijo pródigo. Una de las historias más lindas de la Biblia para mí, porque yo he sido ese hijo pródigo muchas veces y aún quizás lo soy todavía en muchas áreas de mi vida. Pero saber que el padre, al momento que el hijo volvió en sí, el padre corrió hacia el hijo. O sea, si leen bien esa historia, van a ver que el hijo no cogió motivo de moverse y empezó a correr hacia el padre. No, el padre lo alcanzó aún en ese hato de cerdos. Y ese hato de cerdos es significativo o simbólico de esos lugares en nuestra vida donde hemos fallado y nos mantenemos ahí como un niño, escondido, asustado. Donde nuestro padre nos pegó, donde nuestro padre nos dijo algo malo, donde nuestra madre lo hizo, donde nuestros padres dividieron su relación y ahora nosotros quedamos completamente traumatizados. Y en la vida de nosotros tenemos una decisión que tomar. Cuando estamos enfrentados, digamos que nuestros padres se divorciaron cuando niños, nosotros o vamos a seguir el paso de divorcio o vamos a hacer un alto al otro extremo donde vamos a decir, me voy a quedar en esta relación aunque esté mala. La diferencia es que el trauma lo que hace es que nos hace tirar las armas para abajo y quedarnos en esa relación, pero no pelear por la relación. Eso se llama una vida de amargura. Por el trauma. Muchos pensamos, estamos haciéndolo bien en mantenernos juntos. Y es cierto, es bueno mantenerse en una relación, pero no bueno mantenerse en una relación mala. Hay que trabajar. La madurez te lleva a trabajar. Y no importa si ha sido 5 meses de matrimonio o 50 años de matrimonio. El primer ministerio
el primer ministerio que Dios nos ha encomendado en nuestra vida es nuestro matrimonio. Y si nuestro matrimonio se ha ido al pique, tenemos nosotros que recogerlo, coger la cinta de Dios y empezar a remendar lo que el enemigo y lo que nosotros hemos deshecho. ¿Cuántos decimos amén? Porque si no lo hacemos ahí, hermanos, le voy a decir algo. El ministerio nunca va a crecer. Tu ministerio nunca se va a desarrollar, tu pastorado nunca se va a dar, tu habilidad de cantar nunca se va a dar. Todas estas cosas que uno quiere hacer nunca se van a dar si nuestra casa no está bien. Y para dejarles saber, toda casa tiene problema. Hay inmadurez en todas nuestras casas, hay problemas en todas nuestras casas. Pero nosotros tenemos que coger el alto y decir, aguante un segundo, voy a arreglar poquito a poquito. Muchos de nosotros en nuestro trayecto de madurar, muchas veces fallamos. Y otro trauma que causa ese fallo, esa falla en nuestra vida, es que paramos de pelear por algo. Sea que cuando fuimos niños quisimos abrir un negocito ahí de vender limonada y nos fue mal. Y ya después en todo nuestro trayecto de vida nunca queremos coger ese avance, ese riesgo de coger un negocio, porque un día cuando fuimos niños nos fue mal. O un día empezamos a la escuela y fallamos en un examen y decimos, no, ya no voy a ir a esta carrera porque fallé en un examen. No, lo mismo sucede en el cristianismo. Muchos decimos, Señor, pero me quise entregar, pero te fallé, me deslicé, me fui de los caminos de Dios. No fui a la iglesia más, paré de asistir, paré de ver en la televisión, paré de escudriñar la palabra, paré esto. Y muchos de nosotros el enemigo lo usa para hacernos correr del todo y decir, ¿para qué lo voy a hacer? Dios ya no quiere nada conmigo, los hermanos de la iglesia no quieren nada conmigo. Yo le digo, esa es la mentira más grande del diablo. La palabra nos dice en Romanos 8:1 que dice, no hay condenación en él para los que aman al Señor. Mis palabras. No importa qué lejos estemos, no importa cuántas veces hemos caído, lo que importa es que nuestro corazón esté detrás de él. ¿Cuánto hicimos amén? Mire el ejemplo de David y Isaí. Mira, cuando estamos hablando de extremos, David y Isaí, para los que no se acuerdan, cuando Samuel llegó a la casa de David, él llegó donde Isaí le había mandado un mensajero para que Isaí prepare todos los hijos que para que él pudiera escoger el que Dios había indicado para ser rey. Y en ese entonces Isaí cogió todos los hijos menos David. David, él estaba afuera jugando con las ovejas, pastoreándolas, vacilando allá afuera, y él dijo, yo no voy a llamar a ese pelado no es. Él en su mente ya había dicho, ese pelado no es. So él trajo a los otros hijos y Samuel entra en la casa y Samuel empieza a mirar el grande y en la mente humana de Samuel empieza a decir, este es guapo, fuerte, alto, lindo, este tiene que ser. Pero llegó y el Señor le dijo, ese no es. Dijo, ok, vamos al próximo. Él dijo, no, este sí tiene que ser. No era. Y no era, y no era. Entonces Samuel se empezó a rascar la cabeza cuando llega al último y escucha la voz de Dios diciéndole, ese no es. Y le dice Samuel a Isaí, Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí, sí, pero hay uno todavía, pero tú sabes. Él dice, tráigamelo por favor. Y cuando lo trajo inmediatamente, Dios le reveló a Samuel, ese es. Ahora, ¿por qué hablo sobre esto? Porque en ese momento ustedes se pueden imaginar el desprecio que sintió David de parte de su padre. Muchos leemos esa historia y decimos, qué lindo, David fue ungido, pero ¿qué del desprecio? ¿Qué del trauma? ¿Ustedes creen que porque David, la palabra dice que estaba detrás del corazón de Dios, David no tuvo sentimientos? Si vimos que el mismo Jesús tenía sentimientos. Me imagino el desprecio que David sintió en su corazón, pero esto se reflexiona en la vida de David ya cuando él se encuentra peleando contra su mismo hijo Absalón. David hubiera podido ser como el padre y despreciado a su hijo, pero él fue al otro nivel completo extremo. Él dijo, voy a correr de mi hijo, voy a dejar todo lo que Dios me ha dado a mí. Dejó su reinado, dejó sus mujeres, dejó sus posesiones, dejó su reino. Por no hacerle mal a su hijo, por no hacerle el daño que el padre de él le había hecho a él. Pero fue una decisión incorrecta. Porque el orden de Dios es el orden de Dios. Y Absalón salió del orden de Dios. Y Absalón salió del orden de Dios. ¿Por qué? Porque David tenía su familia fuera del orden de Dios. Sus hijos, un hijo abusando de una hermana.
Sabemos la historia, hermana de Absalón. Todo esto, Absalón no que se levantó un día y fue malo porque quiso ser malo. La hermana de Absalón fue violada por un hermano medio de él. Todo el mundo quiere decir, ese Absalón. Entonces, mira, es que tú vas a toda la iglesia y alguien se va a la iglesia y dice, ese espíritu de Absalón. Eso es lo que uno escucha. Pero hermano, si usted estudia bien la palabra, entienda que Absalón fue traumatizado. Traumatizado porque su hermana fue violada. Él era la única hermana de él. ¿Usted se imagina que alguien te diga, mira, tu hermano violó a tu hermana? ¿Y tu padre no hizo nada? No, al revés, tu padre puso a tu hermana en el cuarto con tu hermano. Es para que no todo el mundo seamos tan listos para tirar justicia sobre todo el mundo. Porque lo hacemos. Mira, como cristianos yo no sé qué es, pero al momento que entramos por las puertas de la iglesia y al momento que hicimos, sí Señor, es como que vamos por un metamorfosis en el cual pensamos que tenemos la habilidad de hacer esto. Estoy mintiendo. Todo lo hacemos, sea directamente, sea conscientemente o sea inconscientemente, pero lo hacemos. Miramos a la gente y decimos, uy, ¿y quién trajo a esta persona? Y uy, ¿y por qué esa hermana tiene zapatos abiertos? Y uy, ¿por qué este hermano esto? ¿Por qué este hermanito? Uy, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hermano, ¿qué importa? ¿Vinimos a la iglesia por Dios o vinimos a la iglesia por el hombre? El problema en la iglesia y el problema que vemos dentro de la iglesia, cuando las iglesias se caen o son divididas, es porque uno puede identificar que la gente no estaba yendo a la iglesia por Dios, sino por el hombre. Y el día que esta iglesia se llegue al momento en que todo el mundo llega a la iglesia por hombre, que se divide también, que se rompe, que se deseche, porque eso no sirve, eso no nos salva. El único que salva es Cristo Jesús. Y cuando venimos a la iglesia por Cristo Jesús, las cosas cambian. Nuestras vidas cambian, nuestros negocios cambian, nuestra salud cambia. Todo cuando va junto con una acción parte nuestra de madurez, Dios va a bendecir nuestros matrimonios. Dios va a bendecir a nuestros hijos. Dios va a bendecir aún a nuestras finanzas. Pero hay que trabajar. La palabra dice que Dios bendice al diligente, no al perezoso, no al vago. Dios no le interesa vago porque el vago es inmaduro. ¿Cuántos decimos amén? Tendemos a ser los extremos cuando somos afectados por algo. Un padre alcohólico o va a crear un hijo alcohólico o un hijo que no quiere nada con el alcohol. Mira, en mi matrimonio, o uno sin ese, llevamos ya va a ser 20 años. Y me acuerdo en muchas ocasiones de nuestro matrimonio tuvimos unos encuentros bien feos. Creo que si no estoy mal, en 5 ocasiones ya estábamos hablando de la palabra de divorcio, ¿cierto? Y me acuerdo en todas estas ocasiones, me iba yo al regreso cuando yo tenía 6 años. Y decía, el día que mi papá me llamó a su dormitorio, me dijo, mira, tu mamá me echó de la casa. Me dijo, y nos vamos a divorciar. Y cuando me recuerdo eso, me recuerdo el dolor que eso causó en mí. No tanto porque mi papá fue buen padre, porque Dios lo bendiga, pero no lo fue. Y no tanto porque mi mamá fue bien madre, tampoco. Sino porque el momento que tu padre físico sale de la casa, hay como una seguridad que se va con él. Un plan de Dios que Dios construyó desde el principio. El padre que reflexiona seguridad, esfuerzo, fuerza. La madre que representa amor, ternura, ese abrazo. Hay algo inmediatamente que se separó de mi vida. Y en esos momentos que yo estaba a punto, mi esposa estábamos a punto de decir ya no más. Yo peleaba más para el matrimonio porque yo no quería que mis hijos pasaran por lo que yo pasé. Yo pudiera ir al otro extremo, ser como mi padre y decir, me voy, me busco otra mujer y ya, hago otra vida. Pero ese no fue el plan de Dios para mi vida. Significa, hermanos, que aunque fui traumatizado, yo tuve la decisión que tomar, o bien o mal. Y cada uno de nosotros tiene que hacer lo mismo, amén. Lo mismo puede pasar con un adulto. O sea, si un adulto es traumatizado por una infidelidad, no sabe cuántas consejerías nosotros tenemos con gente que ha padecido infidelidad. Y nunca puede, aunque se case con otra persona, nunca puede dejar ese sentir de que alguien le está poniendo los cachos. ¿Sí o no? Es como el lema de la persona. Me dijeron que te vieron, te pillaron.
El otro día sabroseando con un señor, que no era yo. Ni fueron 2, fueron 3. Los amigos que te vieron con él. Y ya dejamos ahí. Increíble, pero cierto. Y nosotros vivimos nuestra vida por un trauma y nunca le abrimos el corazón a nadie. Siempre mantenemos la gente a esta distancia. Pero si fuera la gente solamente, ¿qué importa? Lo hacemos con Dios también. Porque culpamos a Dios por el dolor que nos causó. Culpamos a Dios por nuestro hijo que se murió. Culpamos a Dios por nuestra abuela que se murió. Culpamos a Dios por el trabajo que perdimos. Culpamos a Dios por el divorcio en nuestra vida. Culpamos a Dios por todas las cosas que nos han hecho mal. Por las inmadureces de nuestra vida. Muchas veces por las consecuencias nuestras. Porque no siempre es Dios, no siempre es el diablo. No siempre es que el diablo me hizo. Mira, esa es la mentira más grande que hay. Ay, discúlpame, esposa o esposo, el diablo me hizo, me tentó y yo caí. El diablo no te hizo, tú decidiste. Y cuando uno puede mirar y ser hombre o ser mujer suficiente para ser maduro y decir, ¿sabes qué? Yo lo dañé, yo hice el error, yo fui el que hice el daño. Ahí es cuando uno puede empezar a sobrepasar el dolor que ha causado en la otra persona. Pero solamente va a ser una persona madura que va a poder decir, reaccionar correctamente y aceptar lo que uno ha hecho. Y eso, hermanos, no es una señal de debilez. Es una señal de fuerza, de poder mirar a alguien y decir, ¿sabes qué? Yo te erré, te hice mal. Yo causé el mal en nuestro matrimonio. Y qué lindo cuando los dos pueden decir, ¿sabes qué? No fuiste tú, fui yo. Y podemos decir ahora, ¿qué vamos a hacer para mejorar esto? Porque después de ser maduros en lo que es el pensar, tenemos que ser maduros en lo que es la acción. Vamos a arreglar este asunto. Y hoy día tenemos nosotros oportunidades, hermanos, para poder arreglar el asunto entre nosotros y Dios. Porque es necesario. Porque lo estamos amando mal. O porque lo estamos odiando. Por algo que no tiene nada que ver con él. Y tú dirás, pero pastor, es que tú no sabes, esto me sucedió. Yo lo que sé es que la palabra a mí en Juan 10:10 me dice que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que la Biblia mía me dice. La Biblia mía me dice que el Señor nos ama. Nos dice que el Señor mandó a su Hijo unigénito para que el mundo no sea perdido, sino que sea salvo por Él. Él no lo hizo por mal. Dios no puede hacer mal. Él se contradiciría si Él hiciera mal. Él haría una contradicción de su eternidad. Y sabemos que la palabra también nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando pensamos, ok, Dios, tú eres Dios, pero yo soy hombre y yo no puedo, nos recuerda la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que con Él somos más que vencedor. ¿Cuántos decimos amén? Pero hay que saber lo que está aquí. Hay que saberlo porque va a llegar el momento en el cual el enemigo empieza a susurrar cosas en nuestra mente. Y si somos inmaduros, vamos a decir, quizás él tiene razón. Pero yo sé que la palabra me dice a mí que Él no me ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, autoridad y de dominio propio. Significa que yo tengo propio dominio sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mis palabras. Y la palabra me dice en Proverbios 14 que todo lo que habla mi boca, de eso mi vientre será saciado. En otras palabras, si yo digo voy a perder, si yo digo no sirvo, si yo digo no puedo, entonces no voy a poder, no voy a servir y nunca voy a alcanzar mis metas. Pero si yo entiendo lo que me dice la palabra, entiendo también que voy a vencer, que soy vencedor, que soy santo, pero pastor, yo soy santo, todos somos santos. Porque el sacrificio y la sangre de Él fue suficiente para mantenernos en un estado de santidad. O que tenemos fallas, las tenemos. Que hacemos errores, los hacemos. Pero gracias a Dios que tenemos a alguien que está representándonos a nosotros delante del Padre. Y Él dice, yo doy mi palabra por Él. Yo aseguro que Él entra. Yo doy el precio. Yo pago la cuenta. Ese es el Dios que yo sirvo. El que me ama aún en mis imperfecciones. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya.
Aleluya. El prejuicio, una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien, y ese algo o alguien puede ser tú y yo. Ese prejuicio cristiano, y le pongo ese nombre porque es una realidad, tiene que cesar. Empecemos algo nuevo. Empecemos un día nuevo. Quizás muchos tienen 20, 30, 40 años del cristianismo. Olvídese de todo lo que han aprendido. Empecemos nuevo hoy. Por eso que la palabra dice, Jesús le decía, deje que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque eran ingenuos. Ellos no tenían toda la doctrina que tenemos nosotros. Y mira cómo tantas iglesias se paran y dicen, es que yo tengo la doctrina santa. Es que es mi doctrina. Tu doctrina no te salva, bobo. Discúlpame, pero es una realidad. Y nos ponemos tanto, nos enfocamos tanto en lo que sabemos de lo que dice la Biblia, pero no ponemos nada en acción. Poner un poquito en acción diariamente es lo que vale. Bajar nuestro ego, nuestra mentalidad que la sabemos todas. Todo señal de inmadurez como vimos hace 2 semanas atrás. Es tiempo de madurar, iglesia de Dios. Es tiempo de decir, voy a bendecir el reino. No voy a bendecir la iglesia Nuevo Principio, voy a bendecir el reino. Voy a salvar almas para el reino. Llegan a mi iglesia bien y si no llegan bien también. Es tiempo, iglesia de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Vamos a ponernos en pie. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.